Hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a tratar hoy en esta clase? Vamos a tratar sobre las distancias cuando nos comunicamos. ¿Qué nos comunican? ¿Cuál es el mensaje que nos dan esas distancias? Si estamos muy separados, si estamos muy unidos cuando hablamos, el tú a tú o si hay una gran distancia. ¿Y qué pasa con esto? Estas distancias, que se llaman distancias interpersonales, nos comunican. Nos comunican tú, que eres el emisor, el mensaje, el canal, la distancia y el receptor, y los que están a tu alrededor. Los que están a tu alrededor también se dan cuenta que estás comunicando de acuerdo a la distancia que tienes. Estas distancias pueden variar de acuerdo a la cultura, pueden variar de acuerdo a la edad, pueden variar de acuerdo a el sentimiento. Lo que sí es que estas distancias nos comunican algo, tienen un mensaje. Uno se da cuenta si hay intimidad, si el mensaje es más personal, si el mensaje es más profesional. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en detalle sobre esto en esta clase y espero que les guste. A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten eh, invadidos cuando están en un ascensor? ¿O qué tan desagradable es estar en una fila? ¿O qué tan desagradable es estar en el metro? ¿O simplemente hacer una cola y que alguien esté más cerca de ti? ¿O cuando estás pidiendo una comida? ¿O que alguien se te acerque y se te acerque más de la cuenta? Todo esto, todo este espacio, distancia que nosotros tenemos entre una persona y otra, eso comunica. ¿Bien? ¿Y cómo comunicas? Si tú estás más alejado, más cerca o mucho, mucho más cerca, eso te comunica a ti como comunica al entorno, qué es lo que está sucediendo en ese proceso de comunicación. Bien, y a eso se le llama proxémica. Y yo siempre empiezo esta clase haciendo estas preguntas y diciendo, no te pegues que no es bolero. Hay mucha gente que se pega por ya sea porque son tucones o porque les gusta conversar muy pegado o por simplemente cultura. Y hay otras personas que realmente les parece desagradable, se sienten invadidos con este tipo de personas. La proxémica estudia las maneras o modos que siguen las personas a la hora de estructurar y utilizar el espacio. Ya vamos a ver unos ejemplos, pero si estás más alejado, si tú tienes una persona muy, muy cerquita, es porque la conoces, porque les tienes confianza y puedes comentarle algo. La comunicación va a ser más personal. Si tienes una persona que está un poco más con un espacio más alejado de ti, probablemente la comunicación sea un poco más formal porque no tengas tanta confianza con esta persona. Entonces, de esto se trata, de las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas durante la interacción, durante el proceso de comunicación. El proceso de comunicación que nos han repetido 300.000 veces. Emisor, el canal, receptor. En el canal está precisamente ese espacio, esa proximidad o alejamiento, ¿bien? Y durante esta proximidad también funcionan las posturas, la presencia, o la ausencia de contacto físico. Todo esto comunica. Y no solamente comunicas, ay, este señor es tocón, sino qué es lo que quieres tú realmente con este tipo de comunicación. Este señor que está aquí, llamado Edward Hall, habló y nos cuenta que la proxémica es el estudio y el uso de la percepción del espacio personal y el que rodea nuestro cuerpo. Y con esto pues, se puede decir hijos únicos. Los hijos únicos tienen eso que llaman la burbuja espacial de espacio un poco más amplia que los que son con hermanos. Los hermanos tienen una burbuja espacial súper chiquitica. ¿Por qué? Porque tienes que compartir cosas, tienes que compartir espacio. Hay hermanos que, bueno, que entre ellos
no tienen espacio, o sea, esos espacios que esos hermanos que echan bromas, se sientan en la misma silla, se pegan, bueno, eso. Ahora, este señor Edward Hall se fue para hacer este estudio de la proxémica a unas tribus de Norteamérica y él se dio cuenta que la proximidad influye muchísimo en la autoridad. Observando, dijo, mira, que diferente o cómo la gente o el ser humano en general, ya sea el de ciudad, el de una tribu, se da, tiene estos elementos de espacio para conversar con la gente de autoridad. El que tenía más autoridad, por supuesto, se le hablaba con mayor lejanía, con eh, mayor espacio entre ellos, y con las personas que tenían más confianza, era más cerca. Ahora, tenemos que tener cuenta que esto que yo les llamo la burbuja también se llama distancia interpersonal. Y esto que refiere a la distancia que hay entre las personas durante esto, la interacción social, la comunicación. Cuando ustedes están hablando, porque la idea realmente de estas clases es conceptualizar y no solo tanto conceptualizar, sino que se den cuenta que el proceso de comunicación es tanto como un proceso científico. Tienes los elementos emisor, receptor, canal, el mensaje, y nosotros vamos decantando poco a poco esto. ¿Y para qué? Para nosotros después hacer análisis de la comunicación. Entonces, la distancia interpersonal y entre esta distancia impersonal, este señor llamado Edward Hall estableció una escala hipotética de distancia para conversar y darle concepto a la distancia. Y de acuerdo con él, y esto además es un modelo estadounidense. Les digo que es un modelo estadounidense porque de acuerdo a este modelo de distancias nos puede variar un poco de acuerdo a la cultura y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos cuatro tipos de distancia. Primero, una distancia íntima y esa distancia se da entre los 0 y 45 centímetros. Si tienes la posibilidad de tener una cinta métrica, mide para que veas más o menos esto y es la que es más guardada, más reservada por una persona. Es el territorio que solo tiene acceso personas muy, muy privilegiadas y no es traspasable por nadie más. Háganse la idea, de 0 a 45 centímetros de tu cuerpo a otro cuerpo. De hecho, de otra manera, es un espacio donde mostramos un comportamiento. Somos más vulnerables, somos más fáciles de tocar, más fáciles de golpear, más fáciles de empujar, más fáciles de abrazar. Tenemos esta primera distancia. Luego está la distancia personal de los 45 al 1,20 m y es en la que dejamos entrar a personas cercanas, amigos, conocidos, colegas, compañeros de estudio y con las personas ¿con qué la usamos? Con las personas que tenemos afinidad y con las que compartimos experiencias privadas. Los trabajadores, los compañeros de trabajo, en las reuniones, en las fiestas y conversaciones amistosas, y te das cuenta que no son íntimos, 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 sino es una distancia personal. Después de esta, tenemos la distancia social, que se da entre disculpen, 1,20 m y 3 metros. Repito, si tienen una cinta métrica, es bueno saber estas distancias. Ajá. Esta distancia nos separa de los extraños, se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce, alguien que te está atendiendo. Realmente permite una relación menos profunda con las personas. Vean, de 1,20 m a 3 metros es la distancia social. Y luego tenemos la distancia pública, que es de 3 metros hasta sin límite. Es la idónea para dirigirse a
públicos, para conciertos, el tono de voz tiene que ser más alto, la distancia se utiliza para conferencias, para charlas, y por lo general son, les doy ejemplo, una misa, una clase, un concierto, son este tipo de distancia. Entonces tenemos íntima, personal, social y pública. Ah, sí, pública. Ahora, aquí en íntima hay una variable que es distancia íntima positiva y distancia íntima negativa. La negativa es en ese momento que ya traspasa tu vulnerabilidad, que quiere decir ese momento que se traspasa y no quieres que se traspase, no tienes la confianza con esa persona, no eres de esas personas privilegiadas y traspasas esa distancia. Bien, tenemos este tipo de tres opciones. Los principales elementos de la proxémica son además de las distancias, está la orientación corporal. Tu cuerpo da una información. Tu cuerpo da una información que puede decir que estás interesado en lo que estás conversando, lo que te están diciendo, lo que te están comunicando, o puedes decir que estás en dominio, en sumisión o que estás realmente cómodo. La orientación corporal hace que también tengas un tipo de comunicación hacia los que te están viendo y hacia el emisor que tú eres en este proceso, el receptor. También tenemos otro elemento de la proxémica que es el contacto físico. Y el contacto físico directo, como un apretón de manos, como abrazos, como palmadas en la espalda. Esto significa aceptabilidad. El contacto físico es si estás llorando, abrazas, si estás feliz, también abrazas, agarras las manos cuando tienes preocupación. Todo este tipo de contacto físico da una comunicación, te dice algo. Otro de los elementos de la proxémica, ¿cuál es la territorialidad? ¿Y qué significa? Cómo la persona defiende su espacio personal, ya sea ya físico y hasta psicológico. Y esto se puede manifestar en que la forma cómo organizan sus espacios y cómo reaccionan ante la invasión de su espacio. Muchas personas en sus lugares de trabajo, cuando estás trabajando en cubículos, tú tienes tu espacio y si poco a poco te lo van invadiendo, tú vas realmente tratando de que no, es una lucha por tu territorio. En tu hogar tienes tus espacios, tu silla, en los trabajos, hasta en lugares momentáneos, el metro, este es mi espacio donde estoy sentado, que este tipo de cosas. Y se refiere a esto, a cómo lo establecen y lo defienden. Ahora, tenemos unas consideraciones importantes con el tema de la proximidad. Primero que todo organismo tiene un límite detectable. Si ustedes se dan cuenta, tienes un límite detectable y esto es importante porque esto hace que la gente entienda cómo se tiene que comunicar contigo y de acuerdo a lo que te quiere decir, si puede traspasar este límite o quedarse en el lugar del espacio social o el espacio personal. Entre el individuo y el otro debe haber un espacio determinado dependiendo de las circunstancias y el entorno. Y ya lo estudiamos de acuerdo a esa proxémica. También una consideración importante es que a veces la distribución del espacio está establecida de antemano. Queremos decir esto? Es una sala de juicio, una ceremonia religiosa. Cuando tú traspasas esta distribución ya establecida, ahí estás comunicando algo. Eres transgresor o tienes una emergencia o necesitas romper con esa comunicación establecida. Pongamos un ejemplo, estás en una misa, en una ceremonia religiosa y
te levantas de tu asiento, que es el que te corresponde de acuerdo a la comunicación que está dando el sacerdote, que en ese momento es el emisor, y te llegas hasta donde está el emisor, ahí ya hay algo que rompe con el esquema y con la comunicación que generalmente se está dando en esa ceremonia religiosa. También una de las consideraciones es que según nuestro interlocutor y puede y en la audiencia puede haber un conocido, se puede suponer que es más cercana la comunicación. Te estás dando una charla, ves a una persona conocida, te acercas, luego te desplazas otra vez a tu lugar de la charla. Ahí, ¿qué comunicación das? Tan sencillo como esta persona conoce a esta otra y esa es la comunicación, la información, el mensaje que estás dando. También existe un grado de de comodidad durante la conversación y sí, es así. Y cuando realmente no te sientes cómodo, puedes retroceder y si te sientes que te están violentando el espacio, puedes hasta irte del lugar. Entonces, la proxémica, es esto, el espacio que nosotros tenemos y que consideramos eh, necesario para dar diferentes tipos de mensajes. Si tú quieres dar un mensaje lamentable, tú te acercas a la persona. Si quieres dar un mensaje de alegría, que lo escuche todo el mundo, lo puedes gritar, todo depende. La proxémica también está relacionada con las costumbres culturales y la gente que tiene familias de otras culturas lo saben porque el territorio y su comportamiento comunicativo es diferente. Los italianos, los españoles, árabes, si vamos al otro extremo, japoneses. Cada quien tiene un estilo de comunicación de acuerdo al espacio diferente. Y veamos un poquito esto. A ver, hay culturas que el contacto físico no está permitido en público, mientras que en otras se da muy a menudo. Culturas en Corea. Corea, el contacto físico y sobre todo sentimental, no está bien visto ni permitido, mientras que nosotros, bueno, podemos abrazarnos, damos un beso en esta cultura latinoamericana porque sí está bien visto. Hay culturas de alto contacto y de bajo contacto. Las de alto contacto son aquellas donde las distancias de las personas tienen que ser muy reducidas, pequeñas. ¿Bien? Y esas podríamos ser nosotros. Nosotros realmente tenemos una cultura que nuestras distancias son cortas, son estrechas. Las de bajo impacto son que el espacio es mucho mayor y podemos hablar de las culturas asiáticas, japonesa, coreana, que ven que la conversación es más, ni se tocan, se saludan, hacen su saludo, pero no hay ni contacto físico ni tampoco que sea con una proximidad de una persona a otra. A ver, ¿qué tenemos entonces con esto? Que si tenemos que tener claro, y sobre todo cuando somos voceros o cuando estamos en ambientes de trabajo, los que se viajan, es saber cuáles son los códigos. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal, no solamente el idioma, sabes hablar inglés, sabes hablar alemán, no, no solo eso, tienes que también saber hablar a comunicar su lenguaje no verbal. Bien, y esto puede evitar ¿qué? Puede evitar muchísimos malos entendidos. Ahora, por ejemplo, Alemania. En Alemania se considera una intrusión observar a un alemán de afuera hacia adentro de un lugar donde él se encuentra. Está sentado en un café, alguien desde afuera se queda viendo, ya eso es una intrusión. Probablemente nosotros en este país decimos, ¿qué pasó? ¿Se le perdió uno igual a mí? ¿O será que me conoce y me quiere decir algo? Pero no lo consideramos tanto una intrusión, sino hay alguien que tal vez conozco o hay alguien que quiere decirme algo. En Inglaterra, la distancia de comodidad entre ellos es de aproximadamente medio metro con la persona que estás hablando. O sea, ahí te estás dando cuenta de cuál es su espacio
personal y cómo realmente se sienten cómodos al comunicarse. Japón, por ejemplo, tiene una cultura de no contacto, cero contacto, por lo que eh, lo contrario, ser afectuoso y muy estrecho en la comunicación se ven incómodos. No obstante, por el tema social, habitacional, si se dan cuenta, viven en espacios muy reducidos, están acostumbrados a dormir muy cerca unos de otros y en ese preciso momento o en ese momento social realmente no se sienten incómodos. Los árabes tienen un espacio también reducido, pertenecen a una cultura de contacto físico y contacto visual y su distancia es bastante íntima. El detalle es que es eh, masculino y femenino juntos de acuerdo a los géneros, o sea, y no es mixto. Ahora, a modo de hacerlo un poco divertido, vean más o menos cómo la gente tiene su burbuja espacial. A ver, la percepción que tenemos de nuestro espacio y qué tan cómodos nos sentimos. Por ejemplo, el estadounidense tiene su espacio íntimo, casi que solo para él, el personal conocidos, el social, ahí lo ves con más o menos así con gente incidental y el público son todos los demás. El japonés, su espacio íntimo, si lo comparamos con el estadounidense, es más amplio, el personal más amplio, el social es mucho más amplio y el público, como le verán. Y aquí lo que les decía, a modo de jocoso, el latino, su espacio íntimo, personal y social es súper reducido y el público, bueno, aquí ves más o menos cómo es el asunto y ves a la japonesa que no le agrada el tema de mucho gusto con besito y demás. Ajá. Ahora, el papel de la proxémica en la comunicación corporativa. ¿Por qué yo les estoy hablando de esto de los espacios? ¿Por qué les estoy hablando de esto de dar la mano y no dar la mano? ¿Por qué les estoy hablando de saber cuál es el lenguaje no verbal de las personas y sobre todo en una comunicación corporativa? A ver, primero, tiene un impacto en la imagen y en la impresión inicial. Bien, porque estamos en un ambiente corporativo, la forma en que una persona maneja su espacio interpersonal puede influir significativamente cómo es percibida por sus colegas o por los clientes o por sus superiores. Entonces, ¿qué pasa? Que una adecuada gestión de la proxémica, de esto que hemos estudiado, de los espacios interpersonales, puedes transmitir confianza, puedes transmitir respeto, puedes transmitir profesionalismo y, por supuesto, contribuye a una imagen positiva porque estás comunicando, estás dando una impresión sólida. Empezamos entonces por esto. ¿Para qué nos sirve la proxémica? Porque tiene impacto en la imagen y la impresión inicial. Después, ¿qué? ¿Qué hace? Mejora la comunicación efectiva. Una proxémica adecuada, ¿qué hace? Nos facilita la comunicación, comunicación entre colegas, comunicación en equipos de trabajo, entre clientes, entre partes interesadas. En el entorno corporativo, la comprensión de las distancias apropiadas y de las orientaciones corporales es importante porque te ayuda a evitar malos entendidos. Sobre todo también cuando estás con una dama, si te le acercas más, te le acercas menos, eso es otra forma de mejorar la comunicación. ¿Qué otra? La creación de un ambiente laboral cómodo, un ambiente laboral productivo. Y si respetas las normas de la proxémica, ¿qué pasa? Se contribuye a crear un entorno laboral respetuoso. Y lo que hablábamos antes con las damas, con los caballeros. ¿Por qué? Porque promueve una colaboración, una cohesión, la gente se siente cómoda en la organización, se sienten seguros.
Otra de las cosas que no funcionan en el ámbito corporativo, negociaciones y relaciones comerciales. En situaciones de negociación, la proxémica puede jugar un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a interpretar los espacios, el contacto físico, estos socios comerciales pueden ayudar a construir relaciones sólidas. Tú vas a Japón, no vas a estar hablando ahí cerquita del, del cliente. No, vas a saber cómo relacionarte. Sin embargo, si estás en Brasil, que es de una cultura de contacto, ya va a ser diferente. Puedes estar hablando con un poco de menos espacio interpersonal y vas a sentir, esa persona va a sentir que está más próxima a ti. Para que también te sirve para la gestión de liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes que comprenden y aplican la proxémica pueden que comunicar empatía, autoridad, apoyo y tienen además la capacidad de leer el espacio interpersonal. Si tú estás en un lugar y ves que las personas no se acercan mucho, que es lo que estaba estudiando Edward Hall, te das cuenta, esta persona es de autoridad, tengo que tener un espacio respetuoso. O esta persona se ve que es más próxima, que le puedo llegar mejor. Con esto puedes ayudar, el líder leyendo los espacios puede, por supuesto, establecer relaciones sólidas, puede promover motivación y puede ayudar a los demás a lograr los objetivos. Ahora, les voy a poner unos videitos para que más o menos tengan claro y, por supuesto, la práctica en módulo 7. ¿Qué tal? Ahora se darán cuenta de si es muy pegadito o si hay una distancia para conversar de acuerdo al tema. El tema te da la distancia. Entonces, es bueno porque además de no vulnerar el espacio social, el espacio, la burbuja social que tienen las personas, también es bueno saber que estos espacios hacen que nos tengan más confianza, que tengamos mayor liderazgo. Es importante estudiar el espacio en que nos movemos y cómo nos comunicamos para, sobre todo en las relaciones corporativas, tener a esos aliados cerca de nosotros y que realmente nos respeten y
confíen en nosotros. Bueno, espero verlos en otra clase. Chao.